conocidos por su brutalidad sin igual y su reputación escalofriante, desde Freddy Gas hasta El Chapo. Únase a nosotros mientras descubrimos el lado oscuro de la cárcel, exponiendo a figuras cuyos nombres se pronuncian en susurros por miedo. Número 7. Freddy Gas, que creció como un estadounidense de origen griego, no pudo convertirse en un hombre hecho y derecho en la mafia italiana debido a su herencia. Sin embargo, el respeto que inspiraba podría haber hecho que la gente lo confundiera fácilmente con uno. Freddy y su hermano Ty comenzaron como chicos de los recados, pero pronto encontraron su papel como ejecutores en el inframundo, mientras trabajaba para Anthony Arlotta, un mafioso en ascenso. En 2003, Arlotta se convirtió en un miembro de pleno derecho de la facción de Springfield de la familia criminal genovese. Con su ascenso, los hermanos Gas también subieron de rango, ganándose su lugar a través de la violencia, incluida la ejecución del cuñado de Arlotta, Gary Westerman. Ese mismo año, Arthur Nigro, el jefe interino de la familia, ordenó un asesinato contra Adolfo Bruno, un gángster envejecido cuyo tiempo había terminado. Freddy fue elegido como el verdugo. Su cuidadosa planificación y ejecución lo hicieron intocable para los federales durante mucho tiempo. Cuando la policía no pudo acabar con Freddy directamente, recurrieron a su exjefe Arlotta, quien se convirtió en informante de los federales. En 2011, el FBI acusó a Freddy de quitarle la vida a Westerman y Bruno y de ser el conductor de la huida en un asesinato fallido contra el jefe sindical del Bronx, Frank Dadavo. El asesinato de Dadavo se originó a partir de una pequeña discusión con Nigro por las entradas para un concierto de Tony Bennett. Como cualquier criminal empedernido, Freddy no temía ir a prisión. De hecho, vivía estrictamente según el código de la mafia: nada de chivatos y nada de daño a las mujeres. Fiel a sus principios, se negó a cooperar con las autoridades, incluso cuando se enfrentaba a una sentencia de cadena perpetua. Fue enviado a una prisión federal en Virginia Occidental, donde se preparó para vivir el resto de sus días tras las rejas. Avanzamos rápidamente hasta el 29 de octubre de 2018. Photios se enteró de que una figura notoria, el gángster de Boston e informante del FBI Whitey Bulger, había sido transferido a la misma prisión que él. A la mañana siguiente, estalló el caos cuando Bulger, de 89 años, fue encontrado sin vida en su celda. El otrora temido jefe de la mafia había sido brutalmente atacado por reclusos que empuñaban un calcetín lleno de un candado y una navaja. Esta noche, el compañero de prisión que supuestamente usó un candado dentro de un calcetín. Su cuerpo mostraba la brutalidad del asalto. Casi le arrancaron los ojos y casi le cortaron la lengua. Fuentes le dijeron a CBS News que Bulger fue golpeado hasta convertirlo en pulpa. Casi le arrancaron los ojos. Photios Gaius fue declarado inmediatamente el principal sospechoso y se lo consideró una amenaza para los demás presos, por lo que fue trasladado a la instalación de alta seguridad ADX Florence. En septiembre de 2023, GS fue condenado en gran medida por el testimonio de gánsteres convertidos en testigos de la acusación. 6 años después del crimen, Photios fue condenado a 25 años más de prisión, lo que lógicamente convirtió su tiempo total en prisión en cadena perpetua y 25 años adicionales. El nombre Photios Gaius inspiraba miedo en el submundo criminal, pero seguía recibiendo órdenes de otros. La mayoría de los líderes de pandillas no lo veían como una amenaza real. Ese no es el caso del siguiente hombre de nuestra lista. Construyó y dirigió un imperio de la droga con más de 5 seguidores leales, todos bajo su control. Número 6. Dairo Antonio Usuga. Cambiamos el foco a Colombia, donde las autoridades han capturado a Dairo Antonio Usuga, el capo de la droga más buscado de Colombia, conocido como Otonil. El ex capo de la droga colombiano puede estar encerrado en ADX Florence, pero su nombre todavía provoca escalofríos en las calles de Colombia. Nacido en una profunda pobreza, Otonil se sintió atraído por la violencia desde muy joven. Con solo 18 años, se unió al Ejército Popular de Liberación, un grupo guerrillero que lucha por los pobres contra el gobierno. Sin embargo, 2 años después, el grupo firmó un acuerdo de paz,
poniendo fin a su violenta lucha. Disgustado y ansiando el caos de la guerra, O'Toole, de 20 años, se unió al grupo paramilitar y de narcotráfico de extrema derecha, Autodefensas Unidas de Colombia. Al sumergirse cada vez más en una vida de drogas y violencia, O'Toole ascendió de manera constante en las filas y su reputación de despiadado y sensato llamó la atención de los principales comandantes y líderes rivales. En 2005, Daniel Rendón Herrera, líder del cártel de drogas Los Urabeños, reclutó a O'Toole y a su hermano Giovanni como su lugarteniente. Pero 4 años después, Rendón fue capturado, dejando a los hermanos Usuga a cargo. Después de que Giovanni fuera emboscado durante una redada policial, O'Toole se convirtió en el único líder del cártel, posteriormente rebautizado como Clan del Golfo. Los fiscales federales de Nueva York lo describieron como el narcotraficante colombiano más violento e importante desde Pablo Escobar, y fue reconocido como el líder supremo del Clan del Golfo. O'Toole expandió las operaciones del cártel, enviando regularmente grandes cantidades de cocaína a los Estados Unidos, orquestando la muerte de cientos de agentes de policía y cometiendo numerosos otros crímenes, incluido el horrible abuso de menores. A pesar de los esfuerzos de las autoridades colombianas y estadounidenses, capturarlo resultó casi imposible. Se emitieron más de 132 órdenes de arresto, pero permaneció intocable. En 2015, se creó un grupo de trabajo respaldado por Estados Unidos de 200 agentes antidrogas, armados con financiación y armas avanzadas. Aún así, O'Toole los eludió. En un encuentro, sus hombres derribaron un helicóptero de la policía colombiana, matando a 10 agentes. 2 años después, el Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció una recompensa de $5 millones por información que condujera a su captura. En respuesta, O'Toole publicó un video en Facebook en el que afirmaba que quería negociar con las fuerzas del orden. Cuando lo ignoraron, intensificó sus operaciones de tráfico de drogas y se convirtió en una figura casi mítica en el submundo criminal. La suerte finalmente se volvió a favor de la inteligencia colombiana en 2021, cuando descubrieron que O'Toole se escondía en la región de Urabá, en el noroeste de Colombia, cerca de la frontera con Panamá. Su ubicación fue descubierta después de rastrear a miembros del cartel que entregaban un medicamento específico para su enfermedad renal. El 22 de octubre de 2021, un equipo militar llamado El Blanco lanzó una operación masiva en la que participaron cientos de tropas, 20 helicópteros y 10 drones. Bloquearon ríos y carreteras para cortar las rutas de escape mientras los barcos de la Armada patrullaban la costa. Al día siguiente, O'Toole fue capturado en una zona montañosa remota. El narcotraficante más buscado de Colombia ha sido capturado en una operación conjunta con el ejército. En ese momento, era el capo de la droga más buscado de Colombia, con una recompensa de $800.000 por su cabeza. Incluso estando en cautiverio y con su cártel debilitado, O'Toole les dio órdenes de seguir traficando drogas. Para sorpresa de todos, en febrero de 2022, durante una audiencia con la Jurisdicción Especial para la Paz Swing, O'Toole reveló que había organizado su rendición y colaborado con el ejército colombiano. Sin embargo, la policía interrumpió la sesión, acusándolo de planear una fuga. Las grabaciones de su testimonio fueron robadas más tarde. Temiendo la influencia de O'Toole en Colombia, las autoridades lo extraditaron a Estados Unidos el 4 de mayo de 2022, lo que marcó el final de su reinado como uno de los capos de la droga más infames de Colombia. El capo de la droga y líder de pandillas más buscado de Colombia está tras las rejas. O'Toole se declaró culpable en Nueva York de liderar un cártel violento y un grupo paramilitar, sellando su destino durante décadas en prisión. Fue sentenciado a 45 años de prisión y se le ordenó pagar una multa de $216 millones. Según la jueza de distrito de Estados Unidos, Dora Irizarry, O'Toole traficó casi 100 kilogramos de cocaína a Estados Unidos y era un narcotraficante extraordinario, incluso superando en escala al notorio Pablo Escobar. Dado su historial de ordenar el brutal asesinato de policías, soldados y civiles colombianos, los federales no podían arriesgarse a que influyera en ciertas acciones en suelo estadounidense. Por eso,
El tribunal decretó que debía cumplir su sentencia en ADX Florence. Si bien O'Toole es uno de los capos de la droga más poderosos, ni siquiera él puede igualar al capo que trataba la prisión como una puerta giratoria, entrando y saliendo cuando le daba la gana. Esta lista no estaría completa sin él. Número 5. El Chapo. Fue el narcotraficante más buscado del mundo durante décadas. El despiadado Joaquín. El Chapo Guzmán destruyó millones de vidas y cosechó miles de millones de dólares. El nombre de Joaquín Archibaldo Guzmán Loera puede no resultar familiar, pero mencionar a El Chapo atrae la atención de todos. Guzmán, conocido por el apodo de El Chapo, se ganó una enorme reputación. Se cree que este ex capo de la droga mexicano y líder del cártel de Sinaloa es responsable de la muerte de más de 34,000 personas. Nacido en una familia pobre de Sinaloa, El Chapo creció rodeado del tráfico de drogas. Su padre, involucrado en el negocio para mantener a la familia, introdujo al joven Guzmán en el mundo del cultivo de marihuana para los traficantes locales. A fines de la década de 1970, Guzmán había aprendido el oficio de cabo a rabo. Se unió a Héctor Luis Palma Salazar, un capo de la droga en ascenso, y ayudó a trazar rutas de drogas a través de Sinaloa y hacia los Estados Unidos. Más tarde, trabajó para Miguel Ángel Félix Gallardo, uno de los principales capos de México en la década de 1980. Pero con todo su conocimiento y ambición, Guzmán no se conformaba con trabajar para otra persona. Así que cuando arrestaron a Félix en 1988, Guzmán creó su propio cártel. Bajo su liderazgo, el cártel de Sinaloa ganó inmenso poder y riqueza. Forbes incluso lo clasificó como una de las personas más poderosas del mundo. De 2009 a 2013, mientras la DEA comparaba su influencia y fortuna con las de Pablo Escobar, se ganó ese estatus al poner más narcóticos en las calles estadounidenses que cualquier otra persona en la historia. Como líder del cártel, Guzmán creía que no había límites a cuánto podía mover y dónde podía venderlos. Supervisó la producción y el tráfico de cantidades masivas de cocaína, metanfetamina, marihuana y heroína, contrabandeándolas a los Estados Unidos y Europa, los mercados de drogas más grandes del mundo. El Chapo era temido por su extrema violencia hacia sus enemigos. Pero lo que lo hacía verdaderamente peligroso era su capacidad para mover grandes cantidades de drogas y escapar de las autoridades una y otra vez. Guzmán fue capturado por primera vez en 1993 en Guatemala y enviado a prisión en México por tráfico de drogas y asesinato. Utilizó dinero, violencia y escapes asombrosos, digno de un villano de James Bond para evitar ser capturado. Pero en 2001 utilizó sobornos para escapar de una prisión de alta seguridad. Sobornó para salir de una prisión mexicana en 2001. Lo que lo hizo tan difícil de atrapar y diferente de otros traficantes de drogas fue su uso de túneles. El Chapo se hizo famoso por construir pasadizos secretos debajo de la frontera que le permitieron contrabandear toneladas de drogas a los Estados Unidos. En un momento dado, las autoridades creen que había cerca de 200 túneles en funcionamiento a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. En 1990, agentes federales encontraron uno de sus túneles en Douglas, Arizona. El túnel tenía 300 pies de largo e incluía luces, electricidad e incluso un elevador hidráulico debajo del piso de una casa segura. Era tan avanzado que los agentes lo compararon con algo de una película de James Bond. La bañera estaba equipada con un elevador hidráulico. Lo han apagado. Los túneles eran caros y tardaron meses en construirse, pero eran muy efectivos. Los túneles eran lo suficientemente grandes como para transportar varias toneladas de droga a la vez, y muchos estaban excavados tan profundamente que el radar terrestre no podía detectarlos. Las entradas a menudo estaban ocultas a simple vista, como una que comenzaba debajo del piso de un baño. El Chapo no solo usaba túneles para contrabandear. En 2014, después de ser arrestado, escapó de una prisión de alta seguridad, arrastrándose por un túnel oculto debajo de su bañera. Joaquín Guzmán, conocido como El Chapo, organizó una fuga descarada de esta prisión mexicana. Las autoridades lo rastrearon días después en Mazatlán,
pero rápidamente escapó de nuevo a través de un túnel aún más grande de casi 1 milla de largo, que conducía a una granja cercana. Esta vez, usó una motocicleta para viajar a través del túnel en menos de 10 minutos. A pesar de las celebraciones en Sinaloa después de su fuga, la libertad de El Chapo no duró mucho. Unos meses después, fue capturado nuevamente tras un feroz tiroteo en Los Mochis, Sinaloa, aunque logró escapar una vez más, esta vez a través de un túnel escondido detrás de un espejo. Las autoridades lo atraparon poco después de que intentara huir por una alcantarilla. Fue extraditado a los Estados Unidos y ahora enfrenta una condena en ADX Florence. Las autoridades se toman tan en serio su seguridad que incluso cerraron el puente de Brooklyn cuando lo trasladaron entre su celda y el Palacio de Justicia. Incluso estando tras las rejas, El Chapo sigue moviendo los hilos. En 2018 se encontraron 2 túneles más en la frontera de Estados Unidos con México. Uno conectado a la parte trasera de un antiguo KFC en Arizona y el otro en California, donde las autoridades descubrieron un túnel inacabado con electricidad y sistemas de ventilación alimentados por energía solar. Número 4. Kavoni Savage. Criado en el norte de Filadelfia, un exalumno de Frankfurt High se abrió camino en el boxeo en el gimnasio de Front Street, donde participó en un combate profesional y ganó. Pero la verdadera lucha en su vida no estaba en el ring. Estaba en las calles. Después de perder a su padre por cáncer con solo 13 años, se dedicó al tráfico de drogas en Hunting Park. A fines de la década de 1990 y principios de la década de 2000, había ascendido hasta controlar la distribución de cantidades masivas de cocaína en Filadelfia. Las autoridades federales afirmaron que no era solo un traficante, sino un implacable ejecutor de su imperio. Un incidente que sacudió a la ciudad involucró una disputa por estacionamiento. Cuando el auto de Kenneth Lasseter chocó accidentalmente con el suyo, el hombre fue asesinado a tiros. El caso se vino abajo cuando el testigo principal, Tibias Flowers, fue encontrado sin vida, supuestamente por órdenes suyas. No sería la última vez que se silenciara a testigos o rivales. A lo largo de los años, orquestó los asesinatos de competidores como Carlton Brown y al menos otros 5. Incluso desde la cárcel, intimidaba a los niños y amenazaba con acabar con ellos si se atrevían a testificar en su contra. A pesar de que no fue condenado por matar a otras personas por falta de pruebas, su imperio criminal lo alcanzó. Una semana después de ser absuelto, fue arrestado nuevamente y acusado de liderar una importante red de tráfico de drogas. Fue condenado por múltiples cargos, incluidos delitos relacionados con drogas, lavado de dinero e intimidación de testigos, y recibió una sentencia de 30 años y fue enviado a una prisión federal en Colorado. Incluso después de ser encarcelado, la violencia relacionada con Savage no se detuvo. En 2009, su hija de 9 años, Kiara, murió trágicamente durante un tiroteo relacionado con pandillas el Día de la Madre en York, Pensilvania. Las autoridades creyeron que su muerte no estaba relacionada con los crímenes de Savage, pero el método del tirador se parecía a la forma en que Savage trataba a los enemigos eliminando a su familia. En octubre de 2004, Eugene Twin Coleman, un antiguo socio de Savage en la operación de tráfico de drogas, se encontró enfrentándose a problemas legales. Fue arrestado y puesto bajo custodia federal por el asesinato de su amigo, Tyrone Tolliver, de 26 años, de Cherry Hill, Nueva Jersey. Coleman se convirtió en un objetivo. Para salvarse, aceptó testificar contra Savage en un juicio por drogas, una decisión que resultaría crucial para condenar a Savage. Temiendo represalias, los agentes federales advirtieron a la madre de Coleman, Marcela, de 54 años, que se mudara a un lugar más seguro. Marcela, una guardia de prisión en el centro correccional Curran-Fromhold, creyó que podía protegerse a sí misma y se negó a abandonar su hogar en el norte de Filadelfia. Savage, detenido en el FDC de Filadelfia, planeó un acto escalofriante de venganza. Temprano en la mañana del 9 de octubre de 2004, la casa adosada de Marcela fue atacada con bombas incendiarias. Las llamas comenzaron en la sala de estar y rápidamente envolvieron toda la casa, sin dejar sobrevivientes. El devastador ataque se convirtió en la matanza más letal en Filadelfia desde el año 2000. Entre las 6 vidas perdidas estaban Marcela,
su nieto de 15 meses, Demir Jenkins, 3 niños, Kaya Nash de 10 años, Taj Porchea de 12 años y Sean Rodríguez de 15 años, y la prima de Marcela, Tamika Nash de 34 años. Ni siquiera el pitbull de la familia escapó del infierno. Mientras asistía al funeral de sus familiares, Eugene Coleman se dio cuenta de las crueles palabras de Savage, captadas por un dispositivo de grabación oculto en su celda de la prisión. Deberían pasar a buscarle salsa de barbacoa, echarla sobre esas perras quemadas. Savage no actuó solo. Su hermana, Kidada Savage, jugó un papel clave en el complot. Ella reclutó a Lamont Lewis, un sicario, para llevar a cabo el incendio. Lewis, que anteriormente había sido absuelto de eliminar a un traficante rival, incorporó al plan a su primo Robert B.J. Merritt Jr. Kidada les señaló la casa y los dos hombres llevaron a cabo el ataque, arrojando bidones de gasolina al interior para provocar el incendio. Coleman reveló más tarde que otro traficante de drogas, Dawood Cool Bey, le había advertido de que Savage quería a su familia muerta. Pero para entonces, el daño ya estaba hecho y el legado de violencia que rodeaba a Savage había alcanzado nuevas y horripilantes profundidades. Durante su juicio, Savage estuvo detenido en el FDC de Filadelfia, donde los fiscales presionaron para que se aplicara el máximo castigo no solo para él, sino también para sus asociados. En mayo de 2013, el jurado llegó a un veredicto. Savage fue declarado culpable de 17 cargos, incluidos 12 delitos contra las vidas vinculadas a su imperio criminal. El tribunal dictó la sentencia de Savage con 13 penas de muerte. Estas incluían una por intimidación de testigos y 12 por las muertes vinculadas al crimen organizado, incluido el infame atentado con bombas incendiarias de 2004 que se cobró 6 vidas. También fue declarado culpable de orquestar varios otros ataques en Filadelfia, incluido el de Kenneth Lassiter en 1998, Mansur Abdullah en 2000, Carlton Brown en 2001, Barry Parker en 2003, Tyrone Tolliver en 2003 y Tibias Flowers en 2004. Dado el caos que causó desde su antigua celda, el tribunal ordenó que cumpliera su condena en ADX Florence. Número 3. Barry Mills, apodado El Barón, fue un poderoso líder en el sistema penitenciario de Estados Unidos. Dirigió la Hermandad Aria, una banda pequeña pero mortal. A pesar de su pequeño tamaño, con solo unos 100 a 150 miembros, eran muy selectivos, lo que hacía que el grupo estuviera muy unido y fuera muy secreto. La Hermandad Aria era conocida como la banda de prisión más violenta bajo el liderazgo del Barón. Siempre se aseguraba de que cuando atacaban a alguien, se aseguraban de que el trabajo se hiciera a conciencia, infligiendo heridas fatales a sus víctimas docenas de veces. Sus crímenes iban más allá de los ataques brutales. La banda vendía drogas, extorsionaba a otros reclusos blancos e incluso actuaban como sicarios a sueldo. Tenían conexiones con importantes grupos del crimen organizado como la familia criminal Lucchese y no se contenían ni siquiera cuando los funcionarios federales visitaban la prisión. Mills creía que su banda estaba por encima de la ley. Sus asesinatos no solo eran violentos, sino que se hacían abiertamente para intimidar y enviar una advertencia clara a todos los demás en el sistema. Los federales pensaron que encerrar a Barry Mills en ADX Florence sería el fin de su reinado de terror, pero estaban equivocados. A principios de 1997, un preso negro desesperado que se había peleado con su banda, los Negros de DC, ideó un arriesgado plan de escape. Un recluso negro golpeó a un miembro de la Hermandad Aria buscando aislamiento, lo que desencadenó una guerra racial en la prisión. La Hermandad lo eliminó y los Negros de DC declararon represalias. Tras una emboscada de reclusos negros contra blancos, los líderes Barry Mills y Tyler Bingham ordenaron una guerra total mediante un mensaje codificado en tinta invisible. La Hermandad Aria ejecutó ataques brutales en Louisburg, incluyendo el apuñalamiento de Abdul Salam, líder de los DC Blacks. Uno de los atacantes, Alan Benton, acabó cooperando con las autoridades, provocando traiciones internas. En 2006, los federales arrestaron a 4 líderes clave. Mills y Bingham recibieron cadena perpetua en ADX Florence. El siguiente criminal fue más allá de liderar una pandilla.
creó un culto de seguidores devotos. Número 2. Luis Felipe. Este líder de culto, conocido como King Blood, saltó a la fama como el líder de los Latin Kings, una pandilla callejera poderosa y estructurada con profundas raíces en Chicago. La vida de Felipe comenzó en La Habana, Cuba, donde creció en circunstancias difíciles, criado sin conocer a su padre y con una madre que trabajaba como adulta. El dador de placer Luis Philippe, mejor conocido como King Blood, es de La Habana, Cuba. Felipe, criado por su madre y nunca maltratado por su padre, pasó sus primeros años en una situación difícil. Al final de su adolescencia, fue a parar a prisión en Cuba, lo que le preparó el terreno para una vida turbulenta. En 1980, Fidel Castro expulsó de la isla a miles de cubanos considerados indeseables, lo que obligó a Felipe a abandonar su país junto con otras 125 personas. Lo enviaron a Miami durante el éxodo del Mariel, sintiéndose a la deriva e inseguro de su supervivencia. A principios de los años 80, Felipe se encontró en Chicago, donde trabajó en el Parque Arlington entre la comunidad migrante de la ciudad. Fue allí donde descubrió a los Latin Kings, una pandilla que le ofreció un sentido de pertenencia y un propósito. La pandilla, profundamente arraigada en la disciplina y una historia compartida, le proporcionó a Felipe una identidad y un credo a seguir. Sus principios, conocidos como los 5 puntos de la corona, honor, obediencia, sacrificio, rectitud y amor, formaron la base de sus creencias. Los Latin Kings tenían sus propios rituales, leyes y prácticas que los diferenciaban del mundo exterior. Su lealtad mutua estaba simbolizada por un saludo único y la frase «amour de rey» o «amor de rey», que expresaba su compromiso con el grupo y con los demás. Dentro de este mundo, Felipe prosperó. Su carisma y su naturaleza intransigente le ganaron respeto y temor, y finalmente se le dio el nombre de King Blood. Bajo su liderazgo, la pandilla operaba con estricta disciplina, siguiendo reglas arraigadas en un sistema de creencias al que llamaban Kingism. Esta filosofía abarcaba cualquier fe o religión que ayudara a las personas a crecer y alinearse con los valores de la pandilla. Sin embargo, el ascenso de King Blood no estuvo exento de violencia. Felipe, inmerso en la vida pandillera, participó en violencia mientras sobrevivía a ataques. Su liderazgo exigía lealtad absoluta, castigando severamente a sus enemigos. Aunque los federales intentaron limitar su influencia en prisión, desde el norte de Nueva York construyó un imperio que se extendió por el sistema penitenciario y las calles de Manhattan, Brooklyn y el Bronx. Durante la era del crack, su organización se destacó no por vender drogas, sino por controlar territorios. Felipe mantenía control absoluto, tomando todas las decisiones desde la prisión. En 1994, una serie de brutales ataques contra jóvenes latinos sacudió Nueva York. Las investigaciones revelaron que Felipe, desde su celda, enviaba órdenes detalladas a través de cartas que mezclaban temas sociales con instrucciones para castigos violentos, demostrando su poder sobre la vida y muerte dentro de la pandilla. En junio de 1994, Felipe enfrentó nuevos cargos por asesinato y conspiración desde la cárcel. A través de cartas, mantuvo control de su imperio criminal. Los fiscales usaron la ley RICO, normalmente aplicada a la mafia, por primera vez contra una pandilla callejera. En el juicio, Felipe se negó a negociar y se presentó solo. Sus seguidores llenaban la sala, mostrando lealtad con saludos coordinados. Fue declarado culpable de 18 cargos y en febrero de 1997 recibió cadena perpetua en aislamiento total, sin contacto exterior. A pesar de su aislamiento, su influencia persiste en las calles. El gobierno teme que si logra comunicarse nuevamente, su control sobre los sistemas sociales y comunitarios de Estados Unidos podría tener consecuencias devastadoras. Número 1. Larry Hoover. Venerado por muchos como el último verdadero gángster, Larry Hoover, uno de los líderes de pandillas más infames de Chicago, dejó una marca duradera en la historia criminal de la ciudad. Nacido el 30 de noviembre de 1950 en Jackson, Mississippi, Hoover se mudó a Chicago con su familia a la edad de 4 años. Hoover creció en el lado sur de la ciudad y se involucró en actividades pandilleras cuando era un adolescente,
uniéndose a un grupo llamado los Supreme Gangsters. Con solo 12 años, el carisma y las habilidades de liderazgo de Hoover lo hicieron destacar, y a los 15 años ya había tomado el control de la pandilla. Con el tiempo, se alió con facciones rivales para formar una organización más grande y poderosa, que finalmente se convirtió en Black Gangster Disciple Nation, más tarde conocida simplemente como Gangster Disciples. A fines de la década de 1960, Gangster Disciples era una de las pandillas más formidables de Chicago, dominando el tráfico de drogas en el lado sur y generando ganancias que superaban los $1000 diarios. La influencia de Hoover se extendió por toda la ciudad, pero sus actividades finalmente lo alcanzaron. En 1973 fue sentenciado a entre 150 y 200 años de prisión por orquestar el asesinato de un miembro de una pandilla. William Young, lógicamente, lo traicionó. Muchos creían que el encarcelamiento de Hoover significaría el fin de su reinado, pero él continuó liderando y expandiendo su organización desde la cárcel. En Stateville, Hoover se convirtió rápidamente en una figura dominante, ganándose el respeto tanto de reclusos como del personal por reducir la violencia. Aunque proyectaba una imagen reformada, seguía dirigiendo secretamente a los Gangster Disciples desde prisión. Transformó el grupo en Growth and Development, aparentando ser una organización comunitaria legítima que promovía iniciativas sociales y educativas. Sin embargo, tras esta fachada, la organización expandió su imperio del narcotráfico a múltiples estados, generando más de $100 millones anuales con más de 30 personas bajo su mando. Esto llevó a las autoridades a iniciar la Operación Dolor de Cabeza para desmantelar el grupo. Los investigadores, mediante vigilancia e informantes, descubrieron que Growth and Development era una fachada para el lavado de dinero. En 1995, una operación con 250 agentes llevó al arresto de Hoover y 21 miembros. Fue condenado a 6 cadenas perpetuas y transferido a ADX Florence, Colorado. A pesar de su encarcelamiento, Hoover mantiene defensores que creen en su reforma hacia la educación y no violencia. Figuras como Kanye West y Drake han apoyado su liberación, organizando incluso un concierto benéfico en 2021. Sin embargo, las opiniones están divididas. Mientras algunos lo ven como un ejemplo de redención, otros lo consideran uno de los criminales más peligrosos de Illinois. Aunque Hoover ha renunciado públicamente a las pandillas, su legado sigue siendo controversial. Nos vemos en el próximo video.